bendiciones para todos. Le doy gracias a Dios por la oportunidad una vez más de poder estar con ustedes en este tiempo, sabiendo que las bendiciones de Dios están con cada uno de nosotros cuando creemos, cuando buscamos de su presencia y compartir este tiempo a través del internet o a través de la radio. Pues quiero saludarles desde este lugar, desde Puerto Ordaz, desde Vino Nuevo, para todo el mundo, para donde quiera que nos estén viendo o escuchando. Y pues damos gracias a Dios por esta noche de impartición, un tiempo donde compartimos la palabra de Dios y específicamente quiero compartir un tema muy especial. Estamos iniciando el año, todavía el año apenas inicia y pues quiero que el pueblo de Dios sea llevado a cumplir el propósito por el cual Dios te tiene en este tiempo acá. Hay bendiciones que Dios necesita derramar sobre tu vida y por supuesto que camines en obediencia, que camines en santidad, en el orden correcto de Dios. Y caminar en obediencia, caminar en el orden, eso desata poder y autoridad. Y yo quiero que el pueblo de Dios en este tiempo, no importa donde estés, si estás en Venezuela o si estás en algún otro lugar, pues yo quiero pues que la bendición te alcance a ti y a tu familia. Así que me gustaría que escribas tu comentario si estás en línea con nosotros en este momento, pues escríbenos de dónde nos estás viendo. Les mandamos un saludo a todos ustedes. Si nos está viendo por la radio, escríbenos, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Queremos saber de ti, queremos saber si esta palabra también ha sido de edificación y de bendición para tu vida. Bien, el día de hoy quiero compartir algo muy importante y es tiempo de desatar el poder de Dios, tiempo de desatar el poder de Dios. Y es que en estos tiempos actuales, en lo que estamos viviendo en este mundo, en este tiempo, estamos viviendo tiempo de pandemia, tiempo de temores, tiempos de cambios a nivel global. La gente está expectante, la expectación por las cosas que han de suceder en el mundo, las enfermedades, pues los confinamientos, todos los cambios que se están suscitando y que están afectando a las personas de manera directa o indirectamente. Esto, por supuesto, lleva a un estado a las personas de necesidad. Escúchame esto, hay mucha necesidad espiritual en todo el mundo y la única manera para que esas necesidades sean saldadas, para que esas necesidades pues sean llenadas, es solamente a través del poder de Dios. Hay un momento donde ya nosotros no tenemos control de las cosas. Escúchame bien esto. Muchas veces podemos depender de mis contactos, de mis habilidades, de mi experiencia, pero llega un momento donde las necesidades, los problemas, los conflictos pueden ser tan grandes que ya no tenemos control. Ni tus contactos te van a salvar, ni tu experiencia, ni tu sabiduría, ¿verdad? Te van a poder salvar de eso, ni tus habilidades. ¿Qué necesitas? El poder de Dios, el rescate de Dios, la bendición de Dios. Por eso nosotros requerimos su poder para ser librados de la enfermedad. Requerimos su poder para recibir la provisión de Dios, para recibir la protección de Dios. En otras palabras, necesitamos el desatar del poder de Dios. Pero ¿cómo desatamos ese poder en nuestras vidas? ¿Cómo podemos desatar ese poder en mi familia, en las finanzas, en mi trabajo? ¿Se puede hacer esto? ¿Acaso es posible que el poder se pueda desatar? Y si el poder se puede desatar, el poder se puede activar en nuestra vida, alguien se pregunta, pastor, ¿pero por qué no lo veo? ¿Por qué no lo veo en mi familia? ¿Por qué veo áreas en mi vida que no veo poder? Está muerto. ¿Por qué veo la enfermedad? ¿Por qué veo la atadura? ¿Por qué no salgo de los vicios? ¿Por qué sigo viendo la muerte en vez de la vida? Todo esto, ¿verdad? Son preguntas importantes, pero yo te quiero decir algo. Debemos preguntarnos otra cosa aún más importante. Y una pregunta para reflexionar y quiero dejártela en este momento. La pregunta sería esta: ¿realmente estoy dentro del orden correcto para tener la bendición del reino de Dios? Hazte esa pregunta. ¿Realmente estás en el orden correcto para que la bendición del reino de Dios te alcance? Si esa pregunta, en lo más sincero de tu corazón, respóndela. ¿Por qué? Porque esa pregunta puede marcar la respuesta de, entiendo, ciertamente quiero la bendición de Dios, pero estoy viviendo en pecado. Quiero la bendición de Dios, pero estoy viviendo en desorden, en ninguna obediencia. Entonces, esto es importante hacérnoslo saber. Entonces, hay principios, iglesia, que yo quiero compartir contigo para que se desate el poder de Dios en tu vida. ¿Estás listo para eso? ¿Estás listo para desatar el poder de Dios en tu casa, en tu familia, en este tiempo? ¿Estás listo para desatar el poder de Dios en este año? Que este año sea distinto a los años pasados. Pastor, que estamos en crisis global. Sí, para el mundo, pero para los hijos de Dios hay bendición. Pero ¿estás listo para desatar ese poder? Escribe un amén allí, dile, estoy listo, pastor, estoy listo para recibir lo que Dios tiene para mí. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 8.
El libro de Mateo capítulo 8, creo que usted me acompaña ahí en este momento. Versículo 5, quiero leer algo acá. Y de acá hay poderosos, vamos a decir, enseñanzas, poderosas enseñanzas acá que nos va a llevar a otro nivel de fe. Dice así la palabra de Dios: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bueno, aquí hay algo muy tremendo, mis queridos hermanos, algo muy tremendo que vamos a tomar en cuenta para que, así como el centurión desató un poder en ese momento, también sea desatado en tu vida y en tu familia. Hay muchas personas, escúchame bien, que escuchan la palabra de Dios, pero hasta ahí llega. Mas fíjense algo, el centurión creyó la palabra de Jesús. No solamente lo oyó, sino que la creyó. En el versículo 7 Jesús le dijo: yo iré y sanaré. Escúchame bien, él declaró una palabra, dijo: yo iré y sanaré. Entonces, cuando el centurión recibió esta palabra, la creyó y activó su fe. Escúchame esto, él activó su fe, creyó, y porque creyó, desató y activó la palabra en su vida. Es una palabra de Dios. Si no hay fe sobre esa palabra, usted no va a hacer nada. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia y aquí se puede enviar una palabra poderosa que transforma? Y vemos cómo transforma la vida de alguien, pero sobre otra persona no pasó nada. ¿Por qué? ¿Será que la palabra no tenía poder? No, es que alguien la creyó y trabajó su fe sobre esa palabra y simplemente alguien la oyó, pero la olvidó o la puso a un lado. El centurión recibió la palabra y dijo: wow, Jesús dijo esta palabra, yo creo esa palabra, me activo en esa palabra, y desató el poder sobre su vida. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo aquí? Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que me llama la atención acá es que aquí hubo una palabra. Desató la palabra y él le dijo: Señor, yo tomo esa palabra. Fíjense, hay muchas personas que dependen del toque físico. Jesús no fue allá, sino que dijo: yo iré, sanaré. Señor, pero envía la palabra, le dijo. Envía la palabra, y en ese momento fue sanada. Él creyó que hubo un poder, una palabra que salió enviada. Así como en este momento estoy declarando una palabra, en algún momento, en algún lugar está cayendo esta palabra para el que la recibe. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay muchas personas que dependen del toque físico. Entonces, cuando depende del toque físico, significa que están poniendo su confianza no en Dios, sino están poniendo su confianza en el hombre. Es decir, entonces, ponen la confianza en Dios, en el hombre más que de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Es importante, ciertamente. Nosotros podemos orar por las personas. Yo puedo imponer manos sobre las personas, desatar una palabra sobre tu vida. Eso es bíblico. La palabra de Dios lo dice que lo hagamos, pero yo no tengo poder. El poder es de Dios, que me puede usar como instrumento para desatar una palabra sobre tu vida. Pero el problema es cuando las personas quitan la confianza de Dios y la ponen sobre el hombre. Que sea el pastor que me toque, que sea el que me hable, porque es el pastor que me va a dar la palabra. No, es Dios a través, en este caso, del pastor. Es Dios a través de un hombre. Pero la confianza tiene que estar puesta en Dios. No la puedes poner en un hombre. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Entonces es importante que entendamos esto. No dependamos solamente de un toque físico. Depende realmente del poder de la palabra de Dios en tu vida. Cuando entendemos esto, hay dos principios básicos importantes que quiero enseñarte. Número uno, a los que anotan allí, toma nota, es importante, porque yo quiero que tomes esta palabra, no solamente seas un oidor, sino un hacedor de la palabra. Pastor, es que a mí se me queda grabado todo en mi mente. ¿Sabe que científicamente es comprobado que usted solamente va a recibir un 40%? Lo demás se te va a olvidar. Ahorita cuando termine esto, usted se va a poner a comer, usted va a salir, va a hacer otra cosa y se te va a olvidar lo que estoy hablando. Pero si lo anotas, si lo vuelves a repasar, eso se empieza a hacer rema en tu vida
y lo activa. Así que me gustaría que anotaras esto. Número 1, primer principio espiritual. Hay poder en la palabra. Nota eso. Hay poder en la palabra. Y cuando hablo que hay poder en la palabra, es poder para bendición, incluso para maldición. ¿Cómo es esto, pastor? Proverbios 18:21, que nos enseña, la vida y la muerte está en el poder de la palabra, y los que la aman comerán de sus frutos. ¿Qué está en el poder de la palabra? La vida y la muerte. O sea, estas dos cosas están allí. Entonces, la lengua, escúchame esto, iglesia, tiene la capacidad de crear una atmósfera espiritual a tu alrededor. Hay gente que se la pasan comiendo los frutos, pero los frutos de la muerte. Los frutos de lo que están hablando maldición. Empiezan maldiciendo el día, se despiertan maldiciendo el día. Hoy este día va a ser muy difícil, tengo que pagar muchas cosas, no tengo dinero, me siento cansado, me siento enfermo, me siento feo. Todas estas cosas son maldiciones que usted está declarando para el día. Entonces, de esos frutos usted va a comer. Te va a ir mal, te vas a ver feo, vas a ir en quiebra, vas a ir todo. ¿Por qué? Porque lo que estás desatando es la muerte sobre tu vida. Pero cuando yo uso mi lengua para desatar vida, es decir, este es el día que hizo el Señor, este es el día que voy a prosperar, este día se abrirán las puertas, este día voy a conseguir, este día es de mi sanidad, de mi liberación, de mi santificación. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo acá? Entonces, cuando desatamos el poder de la lengua para la vida, no para la muerte, vamos a comer entonces de esos frutos, vamos a comer los frutos de la vida. Entonces, la lengua tiene la capacidad de cambiar las atmósferas o de crear una atmósfera a tu alrededor. Usted ha notado que hay personas que usted ni siquiera se les quiere acercar, porque acercarse a la persona es una quejadera todo el tiempo. Se quejan del cielo, se quejan de la tierra, se quejan de la inflación, se quejan de lo bueno, se quejan de lo malo, se quejan de todo. Esa es la atmósfera que desatan a su alrededor. Pleitos, contiendas, envidias, tantas cosas, eso se desata alrededor. Entonces, ¿tú quieres ser de esas personas? ¿Por qué mejor no desatar una atmósfera de paz, una atmósfera de amor, una atmósfera que la gente quiere estar contigo porque es edificada, se siente inspirada, sienten la presencia de Dios a través de ti? Eso se crea con una atmósfera cuando empiezas a desatar vida en tu vida. ¿Alguien entiende lo que estamos hablando en esta noche? Entonces, en este tiempo, Dios siempre, escucha, siempre habló algo y decía, hijo de hombre, profetiza. Escúchame esto, importantísimo. ¿Por qué dijo así el Señor? Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, profetiza. El Señor nos habló y nos decía el año pasado, declaren esa palabra, Ezequiel 36. Pero me llama la atención que decía, hijo de hombre, profetiza. ¿Por qué decía esto? Tenemos que entender que hay una ley espiritual. Una ley que Dios mismo la estableció sobre su pueblo. En el libro de Génesis capítulo 1 versículo 28, Dios le dio autoridad a Adán para que se enseñoreara de la creación. Dios creó toda la creación, creó los animales, las aves, las plantas, los mares, creó todo. Y luego puso a Adán y le dijo, Adán, ahora tú te vas a enseñorear. Tú eres quien vas a poner orden acá. Tú eres quien te va a enseñorear sobre los animales, sobre los árboles, sobre todas las cosas, sobre la tierra. Ese orden Dios lo estableció. Y a partir de ese momento, ¿verdad? Ya no era Dios que bajaba a hacer algo en la tierra, sino que a través de sus siervos Él lo hacía. A través de la palabra que declaraba. Por eso es que vemos que entonces cuando venían profetas, les decía su profeta, hijo de hombre, profetiza. Dile a los mares que se calmen, dile a los ganados que se multipliquen, háblale a los secos que dé vida, háblale a los huesos que den vida. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Es el poder de Dios, pero a través del hombre que se desata, porque nosotros como humanos tenemos la autoridad en este tiempo, tenemos la autoridad en este mundo natural acá. Entonces, cuando entendemos esto, ¿verdad? Viene Dios, entonces le habló a Elías, le habló a Moisés, le habló a los apóstoles, por boca de ellos Dios hizo milagros, Dios manifestó su poder, desató el poder de Dios a través de todo esto. Entonces, una palabra, escúchame bien, hay poderes en la palabra que viene de un hombre y aún más si ese hombre habla una palabra que viene de Dios. ¿Entiendes lo que te digo? Ya de por sí hay una ley. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Hay poder allí. Pero imagínense entonces que esa palabra que sale no solamente viene de un hombre, sino usted mismo desata la palabra que viene de Dios. Cuando Dios dice, haz esto, y usted lo declara, eso tiene un poder. Si Dios ha declarado, por mis llagas fuiste sanado,
por mi llaga fuiste sanado. Entonces, si usted declara esa palabra tiene mayor poder. ¿Por qué? Porque una palabra que ya está declarada por el Dios Todopoderoso. Cuando usted declara una palabra y desata el poder de Dios, Señor, todo yugo que viene sobre mí es desatado, es quebrantado por el poder de tu Espíritu. Una palabra que viene de Dios. Esa palabra trae rompimiento, cambia las cosas. Entonces, por eso es que los hombres de Dios hicieron maravillas, cosas muy tremendas, porque hablaban lo que Dios hablaba. Hablaban lo que Dios les decía que dijeran. Entonces, es importante que entendamos, hay poder de Dios en la palabra, hay poder de Dios en tu boca, y en este tiempo tenemos que aprender a desatar la vida. Entonces, una palabra ungida, escúchame esto, iglesia, una palabra ungida es una autoridad en el mundo espiritual. Ungida se refiere bajo el poder de Dios. Si usted desata una palabra con el poder de Dios, esa palabra tiene la autoridad espiritual para cambiar la atmósfera, para deshacer obras de maldad, para deshacer la impiedad, para deshacer tantas cosas, para crear, para levantar, para dar vida, para transformar. ¿Por qué? Porque viene ungida por el poder de nuestro Señor. Entonces es importante que entendamos esto. El hombre tiene esa autoridad. Entonces la palabra tiene poder para hacer cambio en lo espiritual y manifestarse en lo natural. Jesucristo es ejemplo de esto. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ¿cómo se hacía llamar Jesucristo? El Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque eso significaba la autoridad que tenía Cristo como divino también que era, pero como humano también que fue. Tenía las leyes naturales y como era natural también, es decir, tenía la autoridad sobre la tierra. ¿Para qué? Para manifestar el poder de Dios. Por eso, Jesucristo se hace llamar Hijo de Hombre y en esa autoridad desató la palabra de Dios porque estaba en el orden correcto. Entonces, Dios quiere usar tu boca, iglesia. Escúchame bien. Dios quiere usar tu boca para hablar aquí en la tierra. Dios quiere usar tu boca para manifestar su poder en este mundo físico. Entonces, Dios está buscando dónde reposar su poder y dónde manifestarlo. Es importante que entendamos esto. Dios está buscando ver dónde, en qué copa me derramo, en qué copa lleno para que se manifieste mi gloria. Alguien dice, pastor, yo quiero ser esa copa de Dios. Escríbeme ahí, yo quiero ser esa copa donde Dios desate el poder. Porque cuando Dios desata un poder es para manifestar algo con poder. Cuando Dios desata su gloria es para manifestarlo en el mundo entero. Entonces, pero Dios está buscando dónde me derramo. ¿Dónde? Dios no lo va a hacer en alguien que se va a estar quejando. Dios no lo va a hacer que alguien que está murmurando. Dios no lo va a hacer cuando alguien no tiene la fe para creer que Dios tiene el poder para transformar. Entonces, aquellos que dicen, pastor, yo quiero recibir el poder de Dios, yo quiero manifestar la gloria de Dios, entonces Dios está buscando dónde derramarse. Entonces, es importante que entendamos esto. Y muchas personas pueden decir, pastor, yo quiero eso. Yo quiero el poder de Dios, yo quiero desatar el poder de Dios en mi familia, en mi finanza, en mi iglesia, en mi empresa, en todo lugar. Eso está muy bien. Y estoy seguro que Dios lo va a hacer porque este año Dios ha hablado que es un año de multiplicación, es un año de cielos abiertos y Dios está listo para desatar el poder sobre aquellos que lo creen. Pero atención acá, ojo con esto, hay un orden. Repite conmigo, hay un orden importante que debemos entender, ¿ok? Para que haya eficacia en este primer principio que te dije, el poder de la palabra, ¿ok? Para que haya eficacia y haya bendición en esta palabra, tiene que haber un orden. Y aquí entramos en la segunda ley que quiero compartir contigo y muy importante, porque lo primero que te acabo de decir, el poder de la palabra, no sería nada sin esta ley que te voy a decir ahora. ¿Cuál es el segundo principio, la segunda ley? La cobertura y el orden. Escúchame bien, la cobertura y el orden. El centurión entendió el principio de la cobertura. El centurión entendió lo importante que era esto. Fuera de este principio, iglesia, fuera de este principio es rebeldía. Todo lo que se haga fuera del principio del orden y la cobertura es rebeldía. Entonces, ¿qué pasó? El centurión pudo declarar una palabra. Él puede decir, bueno, mira, el Señor desató esa palabra, Jesucristo dijo eso, y yo me voy a hacerlo también. No, él entendió que había un orden, no se fue en rebeldía porque él entendía el principio. O sea, el declararlo por fuera, el declararlo sin orden, sería rebeldía. ¿Cómo es esto? Bueno, la palabra de Dios nos enseña algo porque hay principio en el reino
que la gente cree que aquí se puede solamente, vamos a declarar, desatar, decretar, esto y lo otro a lo loco, como podemos decir coloquialmente, sin orden, en desorden, y eso no es así. Vamos al libro de Hechos, vamos a ver lo que pasó acá en el libro de Hechos capítulo 19. Nos damos cuenta de una historia importante que tengamos que tomar en cuenta. Versículo 13, Hechos 19, 13. Mira lo que dice. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces dice, había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Es decir, salieron avergonzados. Se metieron con lo que no se tenían que meter. ¿Qué pasó? Ellos dijeron: wow, mira como Pedro, como Pablo, como toda esta gente empiezan a predicar y en el nombre de Jesús dicen aquello, en el nombre de Jesús dicen lo otro. Ellos creían que esto era un rito, un conjuro, que esto decía que declara 3 veces esto y esto pasa. Hermanos, se equivocaron. Esto no es así. De nada sirve que tú vayas por el mundo desatando y declarando, atando, desatando, todo eso fuera del orden correcto. Jesús, un hombre bajo autoridad. Pablo, un hombre bajo autoridad. ¿Y tú cómo lo estás haciendo? ¿Estás bajo autoridad o no estás bajo autoridad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El respaldo de Dios viene bajo un orden. Hay muchas personas que empiezan a ver que Dios puede usarlo porque están dentro de un orden y dicen: bueno, pero yo tengo la habilidad, tengo la experiencia, tengo esto, y se van de las iglesias, abren su propia iglesia porque creen que en sus habilidades y su experiencia pueden hacerlo, pero en la rebeldía nada pueden hacer. En la propia autosuficiencia nada pueden hacer. No sé qué quedan. Quedan avergonzados, quedan desnudos. ¿Por qué? Porque simplemente no está el respaldo de Dios en ese sentido. De nada sirve, mis hermanos, que usted declare la palabra, usted desate palabra, pero en tu corazón hay murmuración contra tus líderes, contra tus pastores, contra tu jefe, contra tus padres. Si eso está en tu corazón, si la murmuración, te quejas de tu iglesia, te quejas de tu pastor, de tus padres, de tu jefe, de la empresa que te contrató, si eso está en tu corazón, de nada sirve que ates, desates, declares, hagas todo esto, porque ya automáticamente estás en rebeldía. Entonces, dentro de este orden, escúchame bien, dentro del orden de Dios va a haber bendición, pero si está fuera del orden de Dios, no hay bendición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, dentro de este orden, bajo la cobertura, Lucas capítulo 6, versículo 40, mira lo que dice: el discípulo no es mayor que su maestro. Escúchame esto, porque hay un orden que debemos entender acá. Alguien dice: bueno, pastor, pero es que ya yo he crecido, ya me puedo mover mayor que mi pastor o que mi jefe. Entonces, ¿a qué se refiere este versículo que dice: el discípulo no es mayor que su maestro? Hemos escuchado y hemos aprendido algo que es muy cierto, y comparto esto también, que el alumno supera al maestro. Yo estoy de acuerdo con esto. Es más, Jesucristo dijo lo siguiente: Jesucristo, ustedes harán mayores cosas de las que yo hice, cosas mayores de las que yo hice. Ahora le pregunto, ¿será que esto le restó autoridad a Jesucristo? Si esto no es así, entonces, ¿a qué se refiere el versículo 40 del capítulo 6 de Lucas cuando dice: el discípulo no es mayor que su maestro? Porque entonces entramos en una hora, hay mucha gente que dice: bueno, ya yo crecí, ya yo me independizo, hago a mi manera, me voy de la iglesia, abro mi propia iglesia, abro mi propio grupo, porque ya yo sé lo que tengo que hacer, ya yo puedo hacerlo por mi propia cuenta, porque ya yo soy mayor que mi maestro. ¿A esto se refiere realmente? ¿Sabe lo que se refiere este versículo 40? Se refiere al reconocimiento de la unción y la posición actual que se ocupa dentro de un orden. Es decir, Jesucristo sabía y le dijo: ustedes van a hacer cosas mayores que yo, pero Jesucristo sigue siendo el ungido. Aunque hagan cosas mayores, hay alguien que está por encima. ¿Sabes qué? Aunque Dios te dé autoridad, te dé unción, te dé habilidades, tus dones, ¿sabes qué? Siempre vas a tener a alguien por encima de ti. Alguien, ¿por qué? Porque cuando eso es el orden correcto de Dios. Si Dios no pone una cabeza sobre tu vida, andarías como un caballo desbocado, que nadie lo aguanta, que nadie lo reprende, que nadie te dice: oye, eso no es así, eso no es acá. ¿Por qué? Porque creerías que te estás comiendo al mundo entero. Eso no es de Dios. Esa rebeldía, ese desorden no es del reino de los cielos.
Por eso es importante el orden correcto. Cada vez que aquí se envían pastores, se envían como de lo correcto. Se envían ancianos, se envían líderes de grupos familiares, se envían maestros, se envía todo. ¿Por qué? Porque hay un orden correcto para tu vida, para todos los que desatan, ¿verdad?, el poder de nuestro Dios. Entonces, es importante que entendamos esto. Tú podrás tener muchas habilidades, ¿verdad? Pero muchas habilidades, si no tienes el carácter, eso es peligroso. Por eso es importante siempre tener al frente. Es más, fíjense, si vamos a una guerra, y usted puede tener en una guerra un guerrero de esos poderosos, esos que pelean con cientos y vencen. Alguien va a decir, bueno, pero ese guerrero puede vencer una guerra completa. Pero te digo algo, ese gran guerrero siempre está bajo autoridad de un general que le dice, esta es la guerra que hay que pelear, esta es la estrategia que vamos a usar, te voy a decir el momento que vas a salir a pelear. Si esa persona, aunque sea un gran guerrero con muchas habilidades, dice, no, yo no los necesito ustedes, yo voy a hacer la guerra yo solo. ¿Sabes lo que pasa? Queda solo. Y solo no va a poder lograr hacer nada. ¿Cuánto pueblo de Dios, porque tiene habilidades, porque tiene dones, tiene experiencia, se apartan del cuerpo y quedan solos? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Fuera de mí, nada podéis hacer. ¿Y a través de cómo se mueve Dios? A través de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cada quien es parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Entonces, esto es el orden correcto. El desconocimiento del orden trae desorden y no es de Dios. ¿Está entendiendo eso, iglesia? El desconocimiento del orden, eso trae desorden y obviamente no es de Dios. No sé, cuando entra en el corazón, escúchame esto, yo quiero que aprendas esto, porque de nada te sirve declarar, profetizar, desatar, si no estás en el orden correcto. Yo quiero que la iglesia entre en el orden correcto. Entonces, cuando entra en tu corazón la subestimación, la deshonra a tu líder, ya estás en rebeldía y estás ya fuera del orden. Pastor, pero es que mi maestro se porta mal, es que aquello, es que mi jefe, es que usted no lo entiende, usted no lo conoce. Pero cuando ya está la deshonra en tu corazón, la murmuración, ya cuando está todo esto, la subestimación de tu líder, entonces, ¿sabes qué pasa? Ya estás fuera del orden y eso no le agrada a Dios. Entonces, usted puede tener un gran título, usted puede ser pastor, anciano, líder, usted puede ser summa cum laude en cualquier cosa, ¿verdad? Pero si usted tiene un título, pero espiritualmente está fuera de orden, de nada te sirve, de nada sirve. Porque realmente Dios no está viendo títulos, realmente Dios está viendo la obediencia que hay en el corazón. Realmente Dios está viendo el orden que está, si realmente te puedes sujetar a autoridades. Imagínense, si tú no te sujetas aquí a lo que ves, ¿cómo te vas a sujetar a Dios que no lo ves? ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo en esta hora? La rebeldía entonces, ¿qué pasa? La rebeldía en el reino de Dios es desechada, iglesia. La rebeldía en el reino de Dios es desechada, es echado fuera. No tiene acción. No tiene acción y por supuesto no tiene autoridad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando te empiezas a mover en el ministerio, en tu vida, en tu trabajo, en rebeldía, en tu experiencia, en tus habilidades, en tus contactos, en tu conocimiento, fuera del orden divino de Dios, lo que estás haciendo es distorsionando, abortando el plan de Dios para tu vida. Así como le pasó a aquellos hombres, pastor, pero es que esos hombres estaban desatando, echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Alguien puede decir, pero estaban haciendo lo correcto, estaban echando fuera los demonios en el nombre de Jesús, estaban haciendo la obra del ministerio. Pero ¿cómo terminó eso? Hechos 19, lo leímos hace un rato. ¿Cómo terminó eso? En vergüenza y desnudos. ¿Por qué? Porque no se trata, echaron fuera demonios, eso está muy bien, pero no se trata de eso, se trata del orden que no estuvieron allí. Se trata del corazón, la motivación del corazón. ¿Qué te motiva a ti a hacer las cosas? Si la motivación no es correcta y porque no es correcta sales del orden correcto, entonces eso en vez de traer bendición va a traer maldición a tu vida. Entonces no te dejes llevar por alguien que dice, pastor, yo soy cristiano, voy haciendo esto, pero ando solo. Yo no le doy cuenta a nadie, yo no doy cuenta a pastor a nadie porque yo no confío en hombre, confío en Dios. Está en rebelión. Está en rebelión y ahí pues no hay respaldo de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Es importante que entendamos esto. La rebeldía entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a destruir, te quita autoridad y va a destruir el plan original de Dios. Ahí vemos lo que pasó con Agar. A ellos quisieron hacerlo a su manera y se destruyó el plan allí. Absalón y quiso hacerlo a su manera y ahí se destruyó. Satanás quiso hacerlo a su manera, se rebeló y quedó solo.
Entonces hay quienes abortan el plan de Dios. ¿Por qué? Por quererlo hacer a su manera. A su manera quieren llevar su salud, sus finanzas, sus negocios, sus ministerios, sus vidas, y no de acuerdo al orden que Dios establece. Entonces hay un orden y es Dios quien se encargó de poner las autoridades. Escúchame esto, iglesia. Hay un orden y es Dios quien se encargó de poner las autoridades. Y es más, te incluyó dentro de ese orden, en su plan. ¿Para qué? Para que puedas ver el poder de Dios en tu vida. Recuerda que en Efesios 4:11 dice, y aún nos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para la edificación del cuerpo. O sea, ¿qué fue lo que Dios pensó acá? Vamos a edificar el cuerpo y pongo líderes para que enseñen al pueblo. Es decir, en el reino de Dios siempre vas a tener un líder. En el reino de Dios siempre vas a tener a alguien por encima de ti. Entonces, en Hebreos 3:17, ¿qué es lo que nos enseña? Obedeced a vuestros pastores. Entonces, es importante que entendamos esto. El orden de Dios es que siempre hay un orden. El centurión sabía esto y dijo, Señor, envía la palabra. ¿Por qué? Porque así como yo estoy bajo sujeción, me sube tu palabra, así la palabra se va a sujetar también. Entonces, cuando se entendió al principio, él dijo, mira, yo le digo a mi siervo, ve para allá y va, ven y viene. Hay un orden de autoridad. Cuando hay un orden de autoridad, la palabra llega. Es decir, el poder se desata de la palabra porque hay un orden correcto. Entonces, hay una batalla espiritual en este tiempo, iglesia. Hay una batalla espiritual que Dios, que se está librando, y nosotros como seres humanos tenemos que discernir lo que está pasando. Por un lado vemos la maldad, vemos todo esto, y por otro lado vemos las bendiciones. Ahora, ¿qué se va a desatar en tu vida? ¿En qué te estás moviendo hoy? ¿Cuál es la atmósfera que está a tu alrededor? ¿Será que hay una atmósfera de tinieblas? ¿Hay una atmósfera de pecado, de ira, contienda? ¿O estás desatando una atmósfera del poder de Dios, de salud, de bienestar, de paz, de amor? ¿Alguien entiende lo que estamos hablando acá? Entonces, en este tiempo, ¿verdad? No lo vas a lograr solo. No puedes hacerte el mártir en esto. No puedes decir, pastor, es que yo tengo todo el conocimiento, tengo 20, 40 años en el evangelio, ya yo sé cómo se hace esto, no necesito un pastor, no necesito a mi esposa, no necesito un jefe, no necesito a nadie. Yo lo voy a hacer solo. ¿Sabes? No lo hagas solo. Hay un orden de Dios, hay un orden que Dios necesita, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se desate el poder. Por eso Dios te ha incorporado a su pueblo. Si me estás escuchando hasta ahora, Dios nos ha incorporado a todos al cuerpo de Cristo, para que juntos todos seamos edificados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Escúchame esto, Dios ha puesto autoridades, ¿verdad? Para que seas perfeccionado, no para que seas sometido. El diablo seguramente te ha dicho, nada, tú lo que eres un sometido, te vas a someter a otro hombre, o un hombre imperfecto, un hombre pecador. ¿Sabes? Dios no te trae el cuerpo para que seas un sometido, Dios te trae un cuerpo para que seas perfeccionado. Bajo la autoridad, el carácter se perfecciona y en la obediencia se desata el poder. En la obediencia se desata el poder. Entonces, de esta manera, mis hermanos, usted va a ser adiestrado. ¿Para qué? Para vencer batallas. Usted no va a estar solo. Usted va a ser adiestrado para vencer batallas, no para ser derrotado, sino para que usted vea la gloria de Dios. Entonces, ¿qué debe de hacer? Asegúrate entonces que estás en orden, que no estás solo, que no estás en rebeldía, para que la palabra y la voluntad de Dios llegue a su destino. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Dios tiene una palabra para ti. Dios tiene un propósito para ti. Pero ¿cómo va a llegar? Va a llegar cuando estás en el orden correcto de nuestro Señor. Entonces, como lo fue para el centurión. La palabra que desató Jesús, yo iré y lo sanaré, llegó a su destino. El criado fue sanado. ¿Por qué? Primero, el hombre, el centurión, creyó la palabra. Y número 2, se sujetó bajo autoridad. Esto maravilló a Jesucristo y dijo, wow, tremenda fe de este hombre. Entonces, como tenía la fe, se desató el poder, y el poder llegó a su destino. Seguramente hay áreas en tu vida y dices, pastor, hay en esta área en mi vida y no veo el poder. Hay enfermedades, hay esto y lo otro, no veo poder. ¿Qué es lo que pasa? Algo está pasando que la palabra no está llegando al destino. Te digo en esta hora, ponte en orden. Primero, creer la palabra. Número 2, tiene que estar en el orden correcto de Dios. Si haces así, en esta hora, estoy seguro que el poder de Dios se va a desatar. Amada iglesia, amados hermanos, en este tiempo es tiempo de volver los corazones a la rectitud.
Es tiempo de volver los corazones a la voluntad de Dios. Debemos activar la palabra de Dios en nuestra vida y debemos crear la atmósfera del poder de Dios. Eso lo puedes hacer tú. No siempre nosotros como pastores, yo no lo puedo hacer por ti. Usted tiene que usar su boca para desatar el poder de Dios en tu vida y ordenarte. Sabes, este tiempo es mi responsabilidad de entregarte el consejo de Dios para que tomes tus decisiones, para que camines en la voluntad de Dios, veas desatar el poder de Dios en tu vida, en tu familia, en tus hijos, y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Y en este año vas a ver el desatar del poder de Dios. Recuerda que esta es voluntad. Está declarado. Cristo dijo, y recibiréis poder, el desatar del poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo sobre tu vida. Pastor, pero es que no veo el poder en mi vida, no veo el poder del Espíritu Santo, veo estoy enfermo, estoy atado en el pecado, veo mi matrimonio se está destruyendo. ¿Qué está pasando? Número 1, cree la palabra de Dios. Si Dios habla de restauración, de sanidad, de prosperidad, el Señor te va a librar del pecado. El Señor te hace libre de la inmundicia, de la enfermedad. El Señor no quiere que vivas en el pecado. El Señor te habla de obediencia. Cree la palabra. Y número 2, entra en el orden. Pastor, me gusta la palabra, todo esto, pero no quiero sujetarme, no quiero líderes, yo quiero a mi manera. Así no se va a desatar la palabra. Entonces es tiempo de volver los corazones a la rectitud de Dios. No estamos solos. No vivas la vida solo. Somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Yo me sujeto a autoridad y tengo autoridad. Aquí donde estoy parado hay autoridades sobre mí a quien entrego cuentas. Igualmente todos nosotros, todos ustedes, Dios pone autoridades sobre sus vidas. ¿Para qué? Porque nadie puede estar solo. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo acá? Es un tiempo de desatar poder, es un tiempo de ver la gloria de Dios. Levanta tus manos allí. Voy a orar por ti, porque es tiempo de poner orden. Y declaro en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu pueblo que recibe tu palabra en esta hora. En este momento, Señor, venimos desatando, Señor, sobre tu pueblo un conocimiento y sabiduría, Señor, para tomar decisiones. La gracia de Dios ahora mismo la declaro sobre el pueblo para que se pongan en orden. Número 1, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que toda venda que no permite que tu pueblo crea la palabra, en este momento es quebrantada en el nombre de Jesús. Se abren tus ojos para que puedas ver lo que no habías visto antes. Que cuando leas la palabra de Dios puedas ver lo que no habías visto antes. Un entendimiento mayor sobre tu vida para poder ver la palabra de Dios y la puedas creer en tu corazón. También desato la gracia de Dios sobre tu vida para que te puedas mover en el orden correcto de Dios. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que la palabra llega a su destino. Declaramos que se levanta una nueva generación que será testigo del desatar del poder de Dios en su vida. En el poderoso nombre de Jesús, los caminos que estaban torcidos se vuelven a encauzar en la voluntad del Dios Todopoderoso. Amén, amén. Amados hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para ti, para tu vida. Mi deseo es que la bendición de Dios te alcance. Mi deseo es verte crecer, que tu espíritu sea edificado y que las promesas que Dios tiene para ti y tu familia lleguen a su destino, lleguen a ti. Por eso, busca el orden correcto de Dios, busca el orden correcto, porque Dios tiene grandes planes, pues la voluntad de Dios para ti es agradable y es perfecta. Comparte esta transmisión con alguien, compártela con un amigo, un familiar, pues estoy seguro que alguien necesita escuchar lo que Dios te habla el día de hoy. Que Dios te bendiga, que pasen feliz noche, nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos.